30 minutos. Buenas noches. Muchas gracias por la paciencia de estar aquí todavía a esas horas. Yo sé que todos estamos pues un poquito agotados, pero sí les pido que hagamos un pequeño esfuerzo para ver esta breve presentación. El tema de los derechos de la personalidad, en este caso la protección de datos personales en Costa Rica, es una necesidad y no de ahora, sino desde hace pues bastantes años, por lo menos más de una década. Y antes de empezar, pues sí quiero darle un saludo muy cordial a mis exalumnos de la Universidad de Costa Rica que veo aquí presentes, algunos a los cuales tuve el privilegio de dirigir su tesis de grado, y también a los compañeros del Ministerio de Hacienda que por aquí los veo y por supuesto de la Procuraduría General, claro que sí. Pues bien, el tema de los derechos referentes a la protección de datos en Costa Rica aún tiene sus bemoles, pero yo lo que quiero es que comencemos por ver exactamente qué consiste este tema. En primer lugar, aquí no nos estamos refiriendo exclusivamente a la parte de intimidad o privacidad, y eso es algo que quiero que le tenga muy en cuenta. Otra vez, no se refiere exclusivamente a la parte de intimidad o a la parte de privacidad, ¿ok? Sino que abarca un eslabón bastante más amplio que se refiere exclusivamente a datos personales. Ahora, usualmente cuando hablamos de intimidad, que es así como lo menciona la Constitución o también las leyes respectivas, porque infortunadamente pretenden hacer derivar el derecho de autodeterminación informativa o de protección de datos personales, que es lo mismo, exclusivamente de la intimidad o de la privacidad, cuando en realidad eso es falso. El tema de los datos personales es un derecho nuevo y eso es muy importante. Es un derecho nuevo que desgraciadamente pues, se ha regulado y se ha regulado poco. En el caso de Costa Rica pues, tenemos muy buenos ejemplos, pero aún así no es suficiente porque no existe lo que podríamos llamar una cultura de protección de datos personales, y eso es algo muy importante que todos nosotros tenemos que ir cimentando, pero sobre todo mediante la protección de nuestros derechos y la exigencia de que esos derechos se cumplan, especialmente con las empresas que impunemente durante décadas se han dedicado a recopilar todo lo que se refiere a los datos personales. En el caso del íntimos, como ven, se refiere a superlativo, la parte muy íntima y demás, excelente. Pero eso se refiere sobre todo a una de las categorías de datos en los cuales ya la legislación ha tomado nota, y son los llamados datos sensibles, que son precisamente esos que se mencionan aquí. Todos aquellos que son referentes a la ideología, las creencias religiosas o morales, preferencias sexuales, la salud, sus proyectos de vida, sus aspiraciones, deseos, emociones, temores, alegrías, rencores, pensamientos, etcétera. O sea, todo, exclusivamente, todo lo que solo está dentro de ustedes cuando ustedes están solos y cuando ustedes no se lo comunican absolutamente a nadie, ni a su pareja, ni a sus padres, ni a sus mejores amigos, ni a nadie, sino exclusivamente lo que ustedes tienen dentro de sí, o sea, su fuero interno, así es como se le denomina. Esa es la parte realmente de intimidad que tiene que ver exclusivamente con el tema de los datos sensibles, que es una de las categorías de datos que contemplan esta norma. Entonces, siempre que estemos con aquellos pensamientos que nosotros no vamos a conocer a nadie, qué sé yo, la vecina que nos gusta, o el jefe que nos cae mal, o el compañero de trabajo pues que tampoco, etcétera. Esas son las cosas que nosotros no se las contamos a nadie, ¿verdad? Bueno, pues eso se refiere prácticamente a la parte de intimidad o privacidad. Pero el tema de la autodeterminación informativa va mucho más allá de esto. Es decir, no solo se refiere a la parte de la intimidad, sino también a la parte de privacidad y sobre todo a la parte de datos personales que no son ni íntimos ni privados, pero que igualmente tienen que protegerse. Efectivamente. La parte de intimidad, por ejemplo, o la parte de privacidad tiene su propio instituto, es decir, uno lo puede alegar mediante, por ejemplo, un recurso de amparo o haciendo valer las normas penales que existen en esta materia que precisamente protegen la parte de intimidad y privacidad, pero la parte de datos personales no. Y pónganse ustedes a pensar, ¿qué tiene de personal, digamos, qué tiene de íntimo más bien, o de privado, digamos, la tarjeta de crédito que yo use, el carro que yo use, el colegio donde van mis hijos, la casa donde vivo, o el barrio donde vivo, cuáles son mis ingresos, etcétera? Todos esos, absolutamente todos esos que les acabo de mencionar son datos personales, no son ni íntimos ni son privados, pero igualmente es necesario, fundamental, que esos datos sean debidamente protegidos por la legislación. Y con la misma energía que se protegen también, por supuesto, la parte de intimidad y la parte de privacidad. Precisamente nuestra norma, la 8968, que es la ley que vamos a ver a continuación, se refiere
a ese tipo de datos. Ah, y muy importante, por supuesto, lo que antes se llamaba pues, el habeas data, ¿verdad? Que todavía se le sigue llamando, es el instituto procesal que es digamos, consustancial al tema de la autodeterminación informativa. Vean lo que son datos íntimos, datos privados y datos personales, ya todos los que hemos visto. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que gracias a ese tipo de información que se puede ir recabando y que se sigue recabando día y noche por parte de todas las empresas que se dedican pues a la vulneración de nuestros datos, desgraciadamente, o recuperación de nuestros datos, se da precisamente con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Antes de eso, pues no había problema. De hecho, vamos a ver, un excelente antecedente que existe se dio en el año 83 en Alemania, que fue cuando por primera vez un tribunal constitucional, en este caso el de Alemania, comenzó a hablar sobre lo que se llamaba en ese momento autodeterminación informativa. Era un instituto absolutamente novedoso. Totalmente, y aún lo sigue siendo en muchos países porque desgraciadamente, si bien la legislación efectivamente se ha emitido en muchos países de América Latina en especial, no existe aún una cultura al respecto. Y esperar a que sean los políticos, a que sean los gobernantes los que hayan tenido la necesidad para eso, jamás, pero jamás. Bueno, ¿por qué es importante esta recopilación de datos? Que por cierto no está prohibida, en eso es algo que es necesario que quede muy claro. La recopilación de datos no está prohibida ni está penalizada, es algo que se puede hacer, pero debe regularse. Ahora, una vez que esos perfiles están creados, entonces ahora sí, ahí puedo yo caer en el tema de la discriminación. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener, digamos, en este perfil X, ¿verdad? A la persona que tiene tantos ingresos, que tiene a sus hijos en colegios privados, que vive en tal barrio, etcétera. Entonces, ven, así es como ya se crea un perfil. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus preferencias? Por supuesto, ¿qué es lo que hace Google? ¿O qué es lo que hace Facebook cuando nos recomiendan? O YouTube, por ejemplo, que cuando uno se mete ahí en el tema que sea, comienza inmediatamente a aparecerle otros temas similares y además entonces ya uno queda marcado. ¿Por qué? Porque le van diciendo, bueno, ¿a usted le gusta esa temática? ¿Qué sé yo? De temas esotéricos o de ovnis o de crímenes sin resolver, etcétera. Entonces, bueno, le presentamos todo este menú de opciones que te dan exactamente el mismo tema. Entonces, así es como se crea un perfil. Entonces, dependiendo de las redes sociales o los sitios que nosotros estemos ingresando constantemente en Internet, así va a ser entonces también la categoría en las cuales vamos a estar ubicados. Y eso produce muchísima, pero muchísima discriminación. Vamos a ver, precisamente uno de los objetivos que tiene la ley de protección de datos es precisamente esa, evitar la discriminación al máximo. Vamos a ver la situación en Costa Rica. Es un poquito extensa, francamente, pero pues lo voy a hacer un poquito rápido, bueno, no solo en consideración de la hora y de los tiempos que tienen ustedes de estar aquí, sino también porque yo creo que es justo no exigirle a las personas que estén más tiempo de la cuenta en ciertos temas, ¿verdad? Bueno, en el caso de Costa Rica, el Estado que se supone que debe ser el principal protector de los datos de las personas, en este caso la intimidad de la privacidad, ha sido siempre el principal opositor de que los datos personales sean protegidos. Entonces, se dieron casos terribles porque el mismo gobierno en su momento, digamos, en tiempos de Abel Pacheco y antes de Abel Pacheco, etcétera, y después, comenzaron a vender cantidad de datos personales a empresas. Aquí el registro de la propiedad, como la gran cosa, vendía la base de datos de todos los usuarios en la magnífica suma de 30,000 colones. Entonces, gracias a ese dinero, entonces se pueden ir creando perfiles. ¿Por qué? Porque ya yo sé si Juan Pérez es dueño de esto o que tiene tantos vehículos, está en tantas sociedades anónimas, etcétera. Entonces, eso era lo que se vendía. Lo mismo, el ICE sospechoso 100% porque de dónde diantres es que ellos sacan nuestros números de teléfono, si se supone que los números de teléfono de nosotros son privados. La Caja Costarricense del Seguro Social, cantidad de veces daba sus bases de datos de manera formal o informal o por debajo de la mesa
Y de esta forma, entonces, cantidad de esas empresas, que es Cero Riesgo, Datum, que es un monstruo, Equity, no sé cuánto más, se dedicaban precisamente a ese tipo de recolección. Y no solo eso, y eso pues, para el que no lo sepa, pues que se entere. Entre ellos mismos se robaban información, por ejemplo, y eso me consta porque funcionarios, bueno, pues empleados de las empresas, ellos mismos me contaban en cierto momento que, por ejemplo, en el caso de Datum, se dedicaba a sobornar ahí funcionarios de otra empresa, por ejemplo, de la protectora de crédito, y robar toda la información y pasarla a sus bases de datos. Ajá, eso es absolutamente ilícito, pero ¿qué pasaba? Que no existía ninguna legislación que los obligara a ellos a actuar de forma diferente o que eso fuera de alguna manera sancionable. El OIJ también, pues en su momento le dio por querer recopilar todo el padrón electoral y se lo pedía al registro civil. El registro civil en ese momento tomó una actitud de protección de datos y dijo: no, señores, nosotros no podemos pasarles a ustedes toda esa información. Eso, por supuesto, se pusieron ahí a protestar con la tal plataforma esa policial que crearon mediante la ley contra la delincuencia organizada y demás. Que por cierto después sirvió ¿para qué? Para que estuvieron espiando a Keylor Navas o estuvieron espiando a la modelo tal, que dónde estaban ellos metidos o con quién andaban, cuánto ganaban y otra serie de cosas. Una barbaridad, o sea, una vulgaridad absoluta de parte de nuestras empresas, en ese caso las empresas públicas o instituciones públicas. Y ni se diga los proyectos de ley en su momento, cuando tuvimos la oportunidad de participar junto con el actual director de Casa Presidencial, Martín Carvajal, en la redacción de la Ley de Protección de Datos, todos los ataques que subieron los proyectos de ley sobre ese tema. ¿Qué hacían las empresas como Datum? Contratar exdiputados, contratar exministros para que fueran a hacer lobby ahí a la Asamblea Legislativa y decirles: no, hombre, dejen eso ahí y unos 10 años lo vemos. Ahí en 10 años volvemos a retomar el tema. Imagínense ustedes, ¿para qué? Para que ellos pudieran seguir lucrando con el negocio de la venta de datos. ¿Dónde están esos datos gracias a esos irresponsables? Solo Dios sabe. ¿Por qué? Porque esos datos a su vez los tomaban para vendérselos a otras empresas fuera de Costa Rica. ¿Y con consentimiento de quién o con permiso de quién? Y en ese momento ya todo el tema de autodeterminación informativa era una realidad en otros países. Por ejemplo, los niveles que ha tenido Europa en materia de protección de datos son absolutamente envidiables, envidiables. Y el único país en toda América que tiene una certificación de parte de la Unión Europea es Canadá, que tiene, digamos, como un nivel apropiado de protección de datos. Y todo lo demás, de ahí para abajo, en Estados Unidos es un chiste, la tal protección de datos personales. Escucha, en Estados Unidos el que quiera proteger sus datos personales lo que le van a decir es que es lo que tiene que esconder, que es un terrorista, etcétera. Bueno, el legislador pues tampoco se preocupaba y la jurisprudencia tampoco, la famosa, la sacrosanta Sala Cuarta tampoco movía absolutamente un dedo para proteger los intereses en casos muy concretos en los cuales se aplicaba por supuesto un principio de autodeterminación informativa. Igualmente sacó una vez una sentencia excelentísima en esa materia, dándole un montón de consejos al legislador sobre cómo tenía que ser una legislación robusta en esa materia. Pero desgraciadamente igualmente se contradecía. Por ejemplo, entonces existían casos de una persona que decía: vean, es que hace 18 años yo me atrasé en el pago de la tarjeta de crédito y ahora ya 18 años después me siguen sacando el mismo cuento que yo en tal fecha me atrasé y eso ocurrió hace 18 años. Pero la Sala Cuarta le decía: no, vaya a morir largo. Eso fue terrible, pero terrible. Ni siquiera la Sala Constitucional se movía con eso. Bueno, en el caso de la legislación existente en Costa Rica, para ir aterrizando un poquito más, por supuesto nos tenemos que referir necesariamente al artículo 24 de la Constitución Política, que efectivamente lo que garantiza es cierto derecho a intimidad, secreto de comunicaciones y que los documentos privados y comunicaciones escritas, orales, bla, 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 son inviolables. ¿De acuerdo? Sin embargo, ahí nunca se habla para nada de lo que son datos personales, y los datos personales ya vimos que son más allá de lo íntimo, más allá de lo privado. Sería fantástico que el 24 se metiera eso. Y en realidad el 24 de la Constitución se refería sobre todo a cuándo se tenía que dar permiso para que ciertas comunicaciones pudieran ser estudiadas o recopiladas por las autoridades correspondientes.
En el caso nuestro, vean ustedes, ya tenemos por fin la ley 8.968, 8968, desde el 7 de julio del 2011. Ajá, está bien, se publicó en el 2011, no, perdón, se aprobó en julio del 2011, fue publicada hasta noviembre del 2011, porque había que darle tiempo a las empresas a que todavía unos meses más pudieran seguir lucrando, ¿verdad? Y contiene pues una serie de definiciones. En este caso, pues la parte de definiciones se refiere concretamente a bases de datos, qué son, cuál es el acceso, qué se debe entender por acceso restringido, qué es acceso público, qué son los datos sensibles, etcétera. Pero vean ustedes cómo también contiene una definición muy completa que se refiere a la parte de tratamiento de datos personales. Entonces, en una sola frase se recogen aproximadamente unos 16 verbos diferentes. ¿Qué es un tratamiento de datos personales? Cualquier operación, conjunto de operaciones efectuada mediante procedimientos automatizados o manuales aplicables a datos personales, tales como, ahora sí, vean los verbos: recolección, registro, organización, conservación, modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el cotejo o la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros. O sea, en esos verbos no se agota la protección de los datos personales, o lo que debe entenderse por tratamiento de datos personales. Y esa es una frase, la parte de tratamiento de datos personales, que quiero que tengan muy en cuenta, porque después lo vamos a ver cómo se aplica de otras maneras. Bueno, ¿cuál es el contenido de la autodeterminación informativa? Vean ustedes qué importante. Se señala como derecho fundamental en la legislación correspondiente, ¿verdad? Y todo lo que se refiere a ese tratamiento legítimo de datos personales, control del flujo de información y, muy importante, procurar la discriminación en esta materia. ¿Cuáles son los principios del consentimiento informado? Son básicamente los mismos que en su momento la Sala Constitucional había aconsejado al legislador, pero que también, es que tampoco la Sala Constitucional estaba inventando nada, simplemente que se estaban ya, lo que existía en su momento, digamos, en los diferentes países que ya le estaban dando protección a sus ciudadanos en materia de recopilación de datos, concretamente en el caso de Europa, y entonces, por supuesto, fueron recogidos en su momento por nuestra legislación. Entonces, ¿a qué tengo derecho yo? Primero, a saber que existe una base de datos que tiene información mía. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuáles bases de datos tienen información nuestra? Sabemos nosotros, por ejemplo, si Cero Riesgo tiene información, o la gente de Atún, que ahora tiene otro nombre, ¿verdad? Porque precisamente el día que aprobaron la ley, ellos cambiaron el giro del negocio. Esta otra gente, la protectora de crédito, o esos otros ahí que pululan, hasta, por cierto, he visto un banner ahí en la recepción donde dice: con solo el número de cédula le averiguamos todo de la persona que usted quiera. Ven ustedes qué falta de respeto. Pero bueno, entonces yo necesito saber, yo ciudadano necesito saber de la existencia de esas bases de datos. ¿Cuáles son los fines? O sea, ¿por qué están recopilando mis datos y para qué los quieren? Eso es un principio fundamental. ¿Cuáles son los fines de la base de datos? Toda base de datos debe tener un fin determinado y eso tiene que darse a conocer al usuario a la hora de recopilar sus datos. ¿Quiénes son los destinatarios y quiénes podrán consultar esa información? Muy importante. ¿Será obligatorio o será facultativo que yo le dé esas respuestas a la hora que esté recopilando datos? Recuerden ustedes ese cuento que siempre aparecía, es una práctica nefasta que se da todavía ahora en los supermercados y todo lo demás. Vea, quieren ganarse una rifa, quieren ganarse una estadía de 2 días y 2 días, 3 noches o no sé cuánto en el hotel Tacataca. Bueno, déme todos sus datos, muéstrame su tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque si no tiene tarjeta de crédito es porque son limpio, entonces salado. Usted ya no forma parte de ese grupito exclusivo a los cuales nosotros les vamos a ofrecer nuestros servicios. Ajá. ¿Qué tratamiento? Otra vez, ¿cuál es el tratamiento de todos esos 16 y tantos verbos que existen en la norma? ¿Cuál es el tratamiento que se le da a los datos solicitados? ¿Para qué quieren mis datos? ¿En qué los van a manejar? Si yo no quiero dar los datos, ¿qué me va a pasar? Bueno, ¿de qué manera puedo yo ejercer los derechos que tengo? Porque la gente no sabe que tiene esos derechos, o sea, la gente no conoce esta norma, desgraciadamente. Y, por supuesto, los que se encargan de eso, por ejemplo, los bancos, lo que hacen, lo obligan a uno a hacer una excepción para que ellos puedan estar revisando los datos, bla, 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 cuando en realidad eso solo es una de las categorías que existen.
¿Y quién es el responsable de la base de datos? Que no se refiere, por supuesto, al responsable qué sé yo, del servidor de correo electrónico. No, no. ¿Quién es el responsable legal? ¿A quién tengo yo que demandar? ¿A quién tengo yo que ir a buscar para que por favor me corrija lo que está ahí o que elimine? Porque la verdad es que yo no quiero que esa información esté allí. Más del consentimiento informado, que debe ser expreso por escrito y por supuesto existen sus excepciones. Orden judicial, por supuesto, ¿verdad? Si una orden judicial me obliga a dar los datos, o los doy o los doy, si no voy a estar cometiendo un delito. Los datos personales de acceso restricto, cuando se obtienen de fuentes de uso general. En este caso, los casos típicos, pues, son los ejemplos típicos son, por ejemplo, registro civil, registro de la propiedad, etcétera. Bueno, algunos que tengan que ser entregados por disposición constitucional o legal. El caso típico es, por ejemplo, cuando se le pide a los funcionarios públicos, digamos, a los de cierto rango, que entreguen sus datos ahí de propiedades y todo lo demás a la Contraloría General. Bueno, todo lo demás, las prohibiciones. Se prohíbe la copia de datos sin consentimiento informado, etcétera. Los principios de la calidad de información, eso es importantísimo porque eso nos lleva básicamente a lo que va a ser el derecho al olvido. Y todos se refieren básicamente a lo mismo, que es la calidad de la información. Es de los principios básicos que debe tener todo dato, la calidad de la información. En este caso, ya aquí nos acercamos propiamente a lo que es el derecho al olvido. Esa actualidad de la información debe tener un máximo de 10 años. Cuando no se haya modificado, por supuesto. Y si aún así se ha modificado, pues es derecho del usuario y decir, hágame el favor y me cambie esa categoría. En otras palabras, yo puedo ir perfectamente, qué sé yo, al COSEBI, que es donde tengo multas de tránsito, lo que sea, decir, bueno, hace 10 años me pescaron mal estacionado, pues bueno, si eso fue hace 10 años, hágame el favor y borra todo eso. ¿Por qué? Porque eso ya no tiene calidad, eso ya perdió actualidad. Y eso es importantísimo, precisamente el derecho al olvido de lo que trata es de la actualidad y la calidad de la información. Y por supuesto de la exactitud, ¿verdad? Un dato que ha perdido exactitud, pues tiene que ser suprimido y modificado. Y en el peor de los casos, pues mantenerse durante 10 años antes de que sea eliminado definitivamente. La adecuación al fin, por supuesto, que deben ser explícitos y legítimos. En el caso típico es, por ejemplo, la ley del SIDA, que prohíbe expresamente tener una base de datos sobre los enfermos de SIDA en el país. Bueno, en el caso de los datos estadísticos, históricos o científicos, pues pueden ser utilizados siempre y cuando sean anonimizados, es decir, que no se vincule a una persona con un dato en particular. ¿Qué más? Derechos que existen en la persona, pues son bastantes, ¿verdad? En este caso los invito a que vean la norma 8968 para avanzar un poquito más rápido, pero eso básicamente eso, acceso a la información, recibir información, ser informado, conocer el sistema o programa, digamos cuál es el algoritmo que se está utilizando para darle tratamiento a mis datos, etcétera. También derecho de rectificación, muy importante, cuando hayan sido tratados con infracción a la ley, cuando sean incompletos o inexactos o sin autorización del titular. Eso es importantísimo. Yo quisiera saber cuántos de ustedes se han acercado alguna vez a una de esas empresas y les han dicho, bueno, muéstrenme cuáles son los datos que tienen sobre mí y hagan el favor y los eliminan. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los bancos tienen la horrible costumbre de ir a fijarse antes de tener ellos su propia base, ir a Datum para ver, bueno, oye, es que hay en Datum, ¿quién es usted? Oiga, pero ¿cómo es posible? Vieran con el salario que salgo yo en Datum, qué maravilla, ojalá de verdad me lo dieran. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los bancos, en vez de tener su propia base de datos de cliente con la recopilación de datos que ellos mismos hayan obtenido, lo que hacen es ir de una empresa que es totalmente inexacta. En este caso, ¿verdad? Igual puedo decir lo mismo de las otras. No es que me caiga particularmente mal Datum. En realidad, todas esas empresas a mí me parecen absolutamente aborrecibles, porque durante años han violado nuestros derechos fundamentales. Bueno, ¿qué más? Excepciones a la autodeterminación informativa, que ya se los he mencionado, cuando se trata de temas de seguridad del Estado, seguridad de ejercicio de la autoridad pública, represión de infracciones penales, que ya precisamente hace un año, en agosto del año pasado, se hizo todo un cambio. Les traje una tablita para que estén enterados, etcétera. Bueno, esas son las excepciones básicamente. Por ejemplo, prestación de servicios públicos. O sea, yo no le puedo decir a la IA, no, usted no recopile mis datos, no tenga mi número de teléfono, no tenga la dirección de mi casa. Jamás. Eso precisamente se utiliza para prestación de servicios públicos. Lo mismo con el ICE.
y en general con las instituciones de este tipo. Las 4 categorías que contempla nuestra legislación. En primer lugar, datos sensibles, que ya saben lo que son, ¿verdad? Son aquellos todos sentimientos, emociones, etcétera, que están, digamos, en nuestro foro interno. En eso absolutamente nadie, pero absolutamente nadie puede meterse, y menos recopilarlo o menos hacer una base de datos para ver, qué sé yo, que cuántos son homosexuales o cuántos ven pornografía, qué más, o cuántos tienen SIDA, etcétera. Todo ese montón de datos que son datos sensibles está absolutamente prohibido que sean recopilados. Eso es muy importante, datos sensibles. Existe una segunda categoría que son datos personales de acceso restringidos. En esos datos se caracterizan porque solo tienen interés en ellos la administración pública o el particular, nadie más. ¿Cuál es el caso típico? El registro judicial de delincuentes. ¿Quiénes tienen interés en eso? ¿Solo el particular o la administración pública? Entonces, cuando yo, juez, que quiero saber, digamos, si, no sé, don Julio, don Ali, tienen condenatorias antes de llevarlos a juicio, pues entonces pido ahí todo el registro correspondiente. Y nadie tiene que enterarse de eso porque son datos de acceso restringido. Datos personales de acceso irrestricto, esos son los que son de acceso público. Casos típicos ya se los he mencionado: registro civil, registro de la propiedad, etcétera. O sea, donde yo puedo llegar y decir, voy a buscar por número de cédula quién es fulano de tal, dónde vive, si es casado, cuántos hijos tiene, si es divorciado, etcétera, porque puede ser. Y los datos sobre comportamiento crediticio, que eso es, ¿verdad?, que Dios libre se lo toquen a las empresas o al sistema bancario nacional. Entonces ellos tienen derecho a ver cuál es mi comportamiento crediticio, que si tengo préstamos, que si me atraso con la tarjeta de crédito. Entonces ellos en eso tienen 4 categorías que ha sido metida por la SUGEF. El 1, que son los que son buenos pagadores, hasta el 4, con donde que ya les tienen un asterisco a la parte del nombre. Entonces en esos casos pues no hay posibilidad. Pero para que sepan ustedes que eso también se regula. Y luego todo lo demás: seguridad del Estado, deber de confidencialidad, que también contempla la ley, debido al proceso, o sea, el habeas data, los protocolos de actuación, la transferencia de datos, que siempre tienen que contar con la autorización del titular, la intervención de archivos, sanciones y financiamiento. Todo eso se contempla propiamente en la norma. Ahora, bueno, esto fue una emisión ahí que se dio, un acuerdo que se dio, con donde declara de interés público la integración de la creación de la Agencia de Protección de Datos. Qué bueno. Pero vean cuándo se dio, ¿verdad? Cuándo se publicó la norma y cuándo se da el decreto, ¿verdad? Tenemos este famoso, el 196 bis. Les cuento rápidamente la historia del 196 bis. Adalid, que está aquí presente, es muy modesto, pero él no lo dice, pero él fue de los principales redactores de la Ley de Delitos Informáticos 9048 y 9135. En este caso, pues a mí me correspondió meter la mano en esto, y lo hice por la siguiente manera. Por la siguiente razón: resulta que como la Asamblea Legislativa le da largas al asunto de la Ley de Protección de Datos Personales, entonces yo dije, bueno, ya que estamos redactando la Ley de Delitos Informáticos, voy a ver si puedo hacer un gol de media cancha. Entonces vamos a meter un tipo penal que se refiere a violación de datos personales. Entonces nosotros contemplamos precisamente lo que son datos sensibles y todo lo demás. Y efectivamente lo aprobaron, como los diputados usualmente en esos temas pues saben poco o nada, entonces sí, lo aprobaron ahí. Pero muy importante, ¿qué es ahí lo fundamental? Obligar a esas empresas que dejaran de estar haciendo esa barbaridad. ¿Por qué? Porque los diputados tampoco se preocupaban y el gobierno menos. Entonces, en este caso lo que pusimos era que sancionaba con prisión de 1 a 3 años, pero ahí sí debo decir que cometimos errores. Por ejemplo, poner esas condiciones que fueran en beneficio propio de un tercero, con peligro de daño a la intimidad de privacidad, sin la autorización, etcétera. Entonces hay que cumplir con varias condiciones, entonces eso cuesta un poquito que se aplique. Eso en la eventual reforma quitamos todo eso para que sea más fácil de sancionar. Y entonces ponemos todos los mismos verbos que ya conocemos, ¿verdad? Todo lo que se refiere al tratamiento de datos personales: apoderarse, modificar, interferir, acceder, copiar, transmitir, publicar, difundir, recopilar, inutilizar, interceptar, etcétera. O que se le dé un tratamiento, otra vez la palabra tratamiento no autorizado, a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenadas en sistemas o redes informáticas, telemáticas o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Y también, ven ustedes, se eleva la pena un poquito cuando sean las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informático o telemática. En eso que se cuiden, por supuesto, los fulanos esos, los encargados de las bases de datos. O que,
y eso es todavía más amplio, cualquier persona que en razón de sus funciones tenga acceso a esa información. Entonces, hay cobija hasta el conserje, porque si el conserje se puede meter ahí y travesear o bien obtener información, pues se sanciona igual, porque en razón de sus funciones es que se puede meter a ese tipo de información. Que la información vulnerada corresponde a un menor de edad incapaz, básico, y también que las conductas afecten datos sensibles, en este caso, ideología, religión, creencia, salud, origen racial, preferencia o vida sexual de una persona. Datos sensibles. Bueno, eso me lo brinco porque no me interesa. Bueno, la parte de privacidad de las comunicaciones también contempla un poquito sobre lo que es protección de datos personales, en este caso referentes a los de carácter personal de los abonados. Vean que la ley es del 2008, y ya en esa época ya se hablaba perfectamente de lo que es derecho de autodeterminación informativa. También el caso de la privacidad de las comunicaciones, el 42, cuando sin su consentimiento se le da algún tipo de tratamiento de esa información. ¿Qué más? Ajá. Hay una cuestión curiosa, porque ese reglamento sobre medidas de protección de la privacidad de las telecomunicaciones es absolutamente desconocido. O sea, pocas personas saben que existe y sin embargo es un reglamento muy valioso, porque ahí también lo que se procura es dar protección a los datos personales. Una vez más, ¿de cuándo es eso? Del 2009, muy anterior a la ley actual de protección de datos. Entonces, son normas irrenunciables, aplicables a todos los operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones, garantiza el secreto de las comunicaciones, derecho a intimidad y protección de datos de carácter personal de abonados usuarios, y procura que los datos de tráfico o localización sean tratamiento de datos o almacenados bajo rigurosos estándares de seguridad. Bueno, el ICE, desgraciadamente, bueno, no el ICE, ¿verdad?, sino este reglamento, se suponía que era para proteger a los usuarios. Sin embargo, ven ustedes qué curioso, se exige al ICE de sus empresas, solo al ICE y sus empresas, no se dice nada de las otras entidades, ¿verdad?, que pueda entregar todo ese montón de información a esas entidades públicas cuando la ley los obliga a hacerlo. Bueno, está bien, pero muy importante, vean ustedes, le permite al ICE vender la información a no sé quién. ¿Por qué? Porque dice que podrá vender la información no calificada en los términos señalados en el primer párrafo. El primer párrafo solo se refiere a la parte de secretos industriales, o sea, todo lo demás lo puede vender a quien quiera, pero eso está tácitamente derogado en mi concepto, pero esperemos que el ICE no lo esté aplicando. En materia, para que vean ustedes con un par de ejemplos de la importancia que tiene en Europa la protección de datos personales, cuando se suscribió este diálogo político de cooperación con la Comunidad Europea y las repúblicas centroamericanas, se incluyó 2 artículos que tratan específicamente sobre la protección de datos personales. Si no fuera un tema relevante, los europeos no insisten en ese tipo de temas, ¿verdad? Acuerdan cooperar para garantizar la protección de los datos personales o de otro tipo. Perdón. Esta cosa. Otra vez. Ajá. Con visas a promover las normas internacionales más estrictas, las partes acuerdan también cooperar para mejorar el nivel de protección de los datos personales y trabajar en áreas de su libre circulación. ¿Por qué? Porque en esta época, cuando esto sucedió, en el 2010, todavía Costa Rica estaba en veremos si aprobaba o no la ley de protección de datos personales. Vieron ustedes las barbaridades que decían. Por ejemplo, las empresas decían que si se aprobaba esa ley, inmediatamente las tasas de interés iban a subir, porque todos los bancos ya no iban a poder conocer a sus clientes, entonces por tanto los iban a atornillar con intereses más altos. Una absoluta mentira de las tantas que dijeron en su momento. ¿Qué más? En este caso también la parte de protección de datos es dar elevado nivel de protección a los tratamientos de datos personales o de otra índole. ¿De acuerdo? También ese otro acuerdo, protocolo con Holanda para intercambio de información tributaria. Después se creó un protocolo exclusivamente referente a la protección de datos personales. En el artículo 100 de ese protocolo de cooperación con el Reino de los Países Bajos. ¿Qué más? Eso me interesa mucho, la parte de la jurisprudencia española. Como nosotros aquí tenemos poca jurisprudencia aún, a pesar de que tenemos una agencia de protección de datos que se ha pellizcado bastante, siempre me gusta citar estas sentencias porque vean de cuándo es, del año 2000, 11 años antes de que se quise aprobar algo. Y vean cómo lo establece. El objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce solo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato íntimo
personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros puede afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es solo la intimidad individual, sino los datos de carácter personal. Ajá. Por consiguiente, también alcanza aquellos datos personas públicos que, por el hecho de serlo, de ser accesibles de conocimiento, no escapan al poder de disposición del afectado. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que solo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permiten la identificación de la persona, pudiendo servir, ahora sí, se entiende mejor, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual o económico o de cualquier otra índole, que en determinadas circunstancias constituyen una amenaza para el individuo. Ven ustedes con qué claridad lo establece el Tribunal Constitucional Español en su momento. Y ahora sí entramos a la parte del derecho al olvido, que solo el derecho al olvido podría ser para toda una charla individual, pero bueno, yo procuré incluir los dos temas que están tan íntimos, y también porque resulta que en Costa Rica hace un año se dio una modificación importante en esta materia, en la parte del derecho al olvido. Tiene un antecedente muy importante, que es precisamente esa directiva del Parlamento Europeo del año 95. Del año 95 ya se hablaba entonces del derecho al olvido, y decía precisamente eso. No podrán ser excesivos, debiendo suprimirse, rectificarse o bloquearse aquellos que fueran inexactos o incompletos. Bueno, más la garantía correspondiente. Aquí emito un concepto de lo que debe entenderse por derecho al olvido, muy importante. Si bien la ley nuestra establece un plazo de 10 años, el reglamento es todavía más claro, porque el reglamento sí tiene un artículo especial que se llama precisamente derecho al olvido. Pero el derecho al olvido abarca otras normas, que esas precisamente las que quieren que ustedes conozcan. O sea, estamos matando aquí dos pájaros de un tiro. Y están sacando pues el mayor provecho al tiempo porque estamos viendo más temas. Entonces, oponerse a la difusión, a través de internet o los medios que sea, de cualquier tipo de información personal que haya perdido calidad. O sea, todo eso es un principio básico de los datos personales, tienen que tener calidad, tienen que ser actualizados, tienen que ser exactos. En el momento que pierda calidad, pues no tienen por qué ser recopilados ni mantenerse en ninguna base de datos. En coactualidad, exactitud, relevancia, pertinencia o interés público, Incluye el derecho a limitar la difusión indiscriminada de datos personales que pueden lesionar derechos, imagen, honor, etc. Fundamental, básico. Y también, por supuesto, los ejercicios correspondientes que ya conocemos, los ejercicios del consentimiento informado, que son principalmente bloqueo, supresión, actualización u oposición. Y en los casos de los buscadores, pensamos entonces, por supuesto, en Google y en todos los que existen, Yahoo y todos los que ustedes quieran. Supone limitar la difusión universal de enlaces cuando carecen de justificación o puedan dañar a un tercero. Ahí un poquito de lo que es el concepto: derecho a no ser molestado, ejercer el derecho a anonimato, controlar el derecho de imagen, protección del derecho al honor, por supuesto, y mantener reservas ciertos aspectos de la personalidad. Tienes por sus limitaciones, por supuesto, no es un derecho absoluto, o sea, puede ser restringido, puede ser ampliado. En el caso de Costa Rica lo que hizo fue más bien ampliarse todavía más. Ahorita lo vamos a ver en una tablita que les traje. Bueno, la norma puede limitarlo. Los derechos de cancelación deberán adecuarse, os decía, eso dependerá propiamente del caso concreto. De hecho, ya veo que me pasó 8 minutos. No contradice el derecho a recibir información, y si entra en conexión con derechos, la autoridad correspondiente, en este caso la PROHAB, que es la que defiende nuestros derechos, pues deberá haberlo. Vean ustedes, en el año 2003 Costa Rica dio un paso muy importante en materia de protección de datos, que es precisamente en esta materia que se llaman las reglas de Heredia. Las reglas de Heredia, y se llama así porque se hizo en la ciudad de Heredia, no porque el fulano que las hizo fuera de ese apellido, como he oído decir en algún lado, sino que se llama Reglas Mínimas para la Difusión de Información Judicial en Internet, y vean, es de julio del 2003. Es en realidad como una declaración de motivos, de intenciones, no es un acuerdo internacional ni nada, pero sí participaron muchísimos países en la confección de esa norma. Y muy importante, porque dentro de todas las que establece las reglas de Heredia, prevalece la transparencia, el derecho de acceso a la información pública, pero en el caso de las personas que tengan, digamos, cierto carácter de funcionario público conocido, digamos, en el caso de los ministros, de los gobernantes, de los diputados, etcétera, pues entonces caen en esta categoría.
y que vean que en este caso está por razón de su notariedad. ¿Y esto por qué? Bueno, como ustedes saben, dentro del SINALEVI, el Sistema Nacional de Legislación Vigente, es parte de un sistema más grande todavía que se llama el Sistema Costarricense de Información Jurídica, que también está incluido el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial tiene todas las bases de datos de sentencias allí a disposición de todo el mundo. Pero desgraciadamente, a pesar de que ha mantenido una política constante de ir anonimizando los datos y eliminando todo lo que sean los datos personales que pueden identificar a una persona, desgraciadamente aún existen muchas sentencias que dan absolutamente toda la información que ustedes quieran sobre esa persona y sobre cuál fue el delito que cometió. Entonces, eso es precisamente lo que tiene lo que debe recabarse. Entonces, ya me voy. Bueno, el fundamento legal, en el caso nuestro ya sabemos que son en principio 10 años, de acuerdo con la ley correspondiente. El derecho al olvido, vean que en el reglamento se habla también derecho al olvido, artículo 11, que el plazo lo que da de 10 años. Y finalmente, bueno, en el reglamento de calificación de deudores dan otra. Recuerden que el tema de la salud financiera de las personas, pues es una temática importante. Entonces, en este caso, lo que es la SUGEF lo ha limitado no a 10 años, sino a 4 años, ¿ok? También el caso del registro judicial de delincuentes, ya con esto termino. El caso del registro judicial de delincuentes, pues también en su momento no era 10 años, sino que era eterno. O sea, toda la información que existía allí sobre condenatorias era eterno, se podía solicitar cuando fuera. Se presentó una acción de inconstitucionalidad, entonces se rebajó 10 años. Pero como les decía, el año pasado, en la ley 9361 de junio del 2016, se modificó totalmente lo que son los plazos de recabar información en materia de información en el registro judicial de delincuentes. Entonces, cuando son penas de 3 años o delitos culposos, ni se registra, sino que se cumple la sentencia y se elimina del registro. Cuando son de 3 a 5 años, se elimina un año después de cumplida la pena. Y la pena cuando son de 5 a 10 años son 3 años después de cumplida. Las penas de 10 años o más son 5 años después de cumplida la pena que van a mantenerse ahí en el registro judicial de delincuentes. Y vean ustedes qué importante, si la pena es por delincuencia organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, femicidio o delitos contra los derechos de la función pública, 10 años después de cumplida la condena es que se va a eliminar del registro judicial. Pero muy importante, cuando llegue una persona a pedir la certificación ahí, donde piden lo que llaman la hoja de delincuencia, no se les va a consignar ninguna de esas primeras 4 categorías, sino exclusivamente cuando hayan tenido penas que se refieren a esos tipos, delincuencia organizada, terrorismo, delitos sexuales, etc. Ok, y muy importante estos otros. En caso de delitos cometidos por una persona en condición de vulnerabilidad y que además tenga personas dependientes de él, perfectamente puede, si el juez de ejecución de la pena así lo considera, pues se puede eliminar de una vez del registro judicial delincuente, aunque haya cometido un delito, más grave. Y bueno, esa es la sentencia de la Unión Europea, que es fundamental porque era una sentencia de un ciudadano español contra Google y efectivamente le dieron la razón. Entonces, el Tribunal de la Unión Europea, eso fue todo un hito en esta materia de derecho al olvido, consideró que solo esa búsqueda de información es un tratamiento de datos personales. Entonces, por tanto, el motor de búsqueda, en ese caso Google, es el responsable de esa información. Y que tampoco no interesa dónde está ubicada la empresa. En este caso no importa si está en Europa o no. Y finalmente, en este caso, la protección de datos de las personas prevalece con carácter general sobre el mero interés económico de los buscadores. Bueno, esa era una comparación que había hecho de derecho al olvido y prescripción, pero no lo vamos a ver y con esto finalizo. Muchísimas gracias por su paciencia y quedo a la espera pues, de sus cuestionamientos. Muchas gracias.